hoy me toca hablar de la anestesia raquídea, y puntualmente yo voy a estar hablando de la anestesia intradural más que nada, y un poco de la caudal, pero más que nada la intradural, porque hay mucho para hablar, entonces va a quedar la anestesia epidural para otra clase. Los bloqueos neuroaxiales tienen una amplia gama de aplicaciones clínicas, tanto en cirugía como en obstetricia, como tratamiento agudo del posoperatorio o del alivio del dolor crónico. En sí, la anestesia subaracnoidea, que es lo mismo que la anestesia intradural, se usa más que nada para pacientes que necesitan anestesia para una intervención quirúrgica, que sabemos cuál va a ser la duración y son más bien cortas, digamos, no se puede extender demasiado porque la anestesia tiene un límite de tiempo en el cual va a actuar, y es muy útil también para digamos, realizar anestesia en pacientes que tengan enfermedades coexistentes o enfermedades respiratorias que compliquen el empleo de una anestesia general, que conlleva muchas más complicaciones que una anestesia raquídea. Y por otro lado, la anestesia epidural, de la cual hoy no voy a hablar, pero como para diferenciarlas a grandes rasgos, es la infusión continua de anestésico local y opioides diluidos en determinadas concentraciones a través de un catéter, y se van a utilizar para lo que es el trabajo de parto o para el alivio del dolor posoperatorio, luego de intervenciones y cirugías mayores que necesiten proporcionar analgesia durante varios días y no simplemente algunas horas. Bien. Los objetivos de la clase es un repaso básicamente de la anestesia intradural e ir, digamos, hablando de la misma en bloques. Hablando de qué implica la anestesia intradural, cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, qué implica que haya dificultad a la hora de realizar la anestesia intradural, qué determina el nivel de la anestesia, cuál es la técnica, los materiales que vamos a utilizar, cómo se distribuye y cuánto dura el anestésico local, cómo va progresando el bloqueo, qué cambios fisiológicos son esperables, qué complicaciones pueden aparecer y hay que estar atento. Y brevemente voy a mencionar la anestesia caudal, que se usa más en pediatría, entonces yo desconozco mucho más del tema, quizás ustedes pueden comentar un poco más, y un poquito de, bueno, qué es lo nuevo que se está pensando para la anestesia raquídea. Bien, un pequeño repaso de anatomía. A nivel de L1 en adultos y a nivel de L3 más o menos en lactantes, la médula espinal deja de ser un cilindro y pasa a tener distintos filamentos que conforman esta cola de caballo. Y que justamente la anestesia raquídea intradural se hace a nivel de L3 y L4, entonces ya no estamos trabajando en donde la médula es un cilindro, sino donde hay diversos filamentos. Bien, en sí las vértebras a nivel lumbar tienen un cuerpo vertebral, una apófisis espinosa a nivel medial y posterior, que es lo que vamos a poder tactar a la hora de hacer el procedimiento, y las apófisis transversas a los laterales. Además, los cuerpos vertebrales van a estar unidos por el disco vertebral, y hacia posterior tendremos 3 ligamentos fundamentales que unen las distintas partes de las vértebras. El ligamento supraespinoso, que acá se ve a nivel bien posterior, va a estar justo pegado a lo que es el tejido celular subcutáneo, y une las apófisis espinosas a nivel posterior. Luego está el ligamento interespinoso, que une la apófisis espinosa superior con la inferior, y luego está el ligamento amarillo, que en realidad no es un solo ligamento, sino que son 2 fracciones de ligamento unido hacia medial y posterior. Y entonces esas 3 estructuras son importantes que nosotros conozcamos porque son las que la aguja va a atravesar. En sí, la médula espinal tiene 3 capas, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre, que van a generar entonces distintos espacios. El espacio epidural va a ser justamente dentro de lo que es el ligamento amarillo y la dura madre.
Luego está la dura madre, entre la dura madre y la aracnoides tendremos el espacio subdural, y por debajo del aracnoides tendremos el espacio subaracnoideo. Y es a este nivel en el cual se va a realizar y se va a inyectar el anestésico local en una anestesia raquídea que se llama intradural. Y que esto es importante porque los vasos que irrigan a la médula espinal discurren justamente en este espacio, tanto los venosos como los arteriales. Y estos van a estar apoyados sobre la pía madre, que está en íntima relación con la médula espinal. Bien, este último es un esquema que, si bien es menos anatómico, ayuda a ver un poco mejor cómo las agujas, acorde al lugar en donde queremos realizar la anestesia, cómo la aguja va atravesando los distintos ligamentos hasta llegar al espacio que decíamos. En el caso de la anestesia epidural, justamente va a ir antes de la dura madre, y en la anestesia espinal, que en realidad, bueno, es la anestesia subaracnoidea, va a atravesar la dura madre y va a inyectar el anestésico local en el espacio subaracnoideo. Y también me pareció bastante buena esta imagen porque muchas veces al realizar la técnica de la Raki, de la anestesia subaracnoidea, se tiende a llevar la aguja hacia cefálico. ¿Por qué es esto? Porque la disposición de las apófisis espinosa justamente no es completamente horizontal con respecto al plano de la vértebra, sino que van de cefálico hacia caudal, en un ángulo, que no es recto, es más bien oblicuo. Entonces eso hace que si yo, no sé si se ve el mouse, pero si yo voy en completo horizontal a la altura de la anestesia epidural, me voy a chocar con una apófisis espinosa, en este caso el inferior. Pero al redireccionar la aguja hacia cefálico, si bien voy a tener que discurrir un poco más de longitud, porque el largo se hace justamente más largo, voy a poder encontrar mejor el espacio. Esto obviamente no es algo de manual, sino que es algo de la tendencia que vamos a tener a la hora de realizar la Raki en caso de que tenemos un contacto óseo cuando ponemos la aguja. Bien, y esto tiene que ver con la anestesia caudal, que voy a mencionar al final, que hay que tener en cuenta que para la anestesia caudal se realiza a nivel de lo que es el hiato del conducto sacro, que es la unión del sacro con el coxis. Y de por sí el sacro es un hueso bastante complejo por la estructura que tiene, que en la figura A podemos ver un sacro de anatomía normal. Pero el sacro suele tener muchas variantes, como podemos ver, y que muchas veces esto hace difícil encontrar el hiato del conducto del sacro, que puede ser más grande, puede ser más chico, y que puede variar mucho en cada persona, y que no es que la persona sabe que tiene una variante del sacro, sino que sencillamente cuando se le hace este tipo de anestesia uno se da cuenta. Y además esta es una anestesia que se hace más que nada en pediátricos, donde todavía los huesos están en formación, entonces es aún más complejo porque el sacro todavía no está del todo osificado, y además puede haber variantes anatómicas, entonces es un procedimiento más complejo. Bien, habiendo repasado un poco de anatomía, vuelvo a repetir, acá se ve un poquito mejor el nivel de la aguja. En una anestesia epidural vamos a inyectar el anestésico local por fuera de la dura madre, y en una anestesia intradural va a ser en el espacio subaracnoideo, a nivel de L3 y L4. Y la anestesia raquídea caudal va a ser a nivel de lo que es el hiato del conducto sacro. Bien, la anestesia intradural, que la hacemos a nivel lumbar, es de la que voy a hablar hoy. ¿Cuáles son las indicaciones? Van a ser para cirugías de abdomen inferior, cirugías de órganos pélvicos, extremidades inferiores y cesáreas, que tengan una duración, como dije antes, conocida y limitada al tiempo en el que el anestésico local va a funcionar. Una cirugía mayor no se puede realizar, si bien puede ser un órgano pélvico, como puede ser una anexisterectomía, no se va a poder hacer simplemente con una anestesia raquídea. Sí se podría complementar, pero no va
no va a generar la anestesia que queremos para un procedimiento que es más complejo, que quizás hacer, no sé, una fimosis o cosas que suelen durar un tiempo más bien corto. Bien. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la anestesia raquídea intradural? La primera y principal es el rechazo del paciente. Si el paciente verdaderamente no quiere realizarse el procedimiento, no hay que realizarlo. Ahora bien, por supuesto hay pacientes que pueden tener miedo o que pueden estar inseguros y que se los puede hablar y tratar de tranquilizar. No es que apenas el paciente me diga que no, no se la hago. Pero bueno, si verdaderamente es inflexible, no hay que realizársela. Por otro lado, según el Miller, las únicas contraindicaciones absolutas van a ser las que están en negro. El rechazo del paciente, la septicemia, la hipertensión endocraniana, la alergia y la imposibilidad de mantener la posición para realizar el procedimiento. Y acorde al grado de algunas malformaciones y al grado de trombocitopenia y al grado de coagulopatía, el anestesiólogo puede decidir si realiza o no la anestesia raquídea. Por supuesto, sabemos que una coagulopatía muy grave o una cirugía de columna muy compleja o una trombocitopenia grave, una hipovolemia grave, de por sí son contraindicaciones absolutas, pero sabemos que hay una gama de coagulopatías y una gama de trombocitopenias que nos puede, digamos, contraindicar la práctica o simplemente estar más atentos o realizar alguna interconsulta o mejorar un poco el estado del paciente y luego realizárselas. Y por otro lado están las punciones dificultosas. Y estas son dos tablas al final lo pongo igual en la bibliografía por si quieren ver los artículos que encontré que están en la página de anestesia.org, que analizaban justamente las punciones raquídeas dificultosas y qué hay que tener en cuenta. Con respecto a factores que predisponen a una punción raquídea dificultosa, están todas estas que están en el medio, que incluyen la escoliosis, la osteoporosis, la obesidad, cirugías previas en la raqui, deformaciones, edad avanzada, un canal estrecho, y lo que me parece muy importante es la poca experiencia e impericia del ejecutor, que bueno, para un residente de primer año es lo que va a la cabeza. Y también el desconocimiento de patologías preexistentes, es decir, que uno va a ser muy infrecuente, pero puede llegar a suceder que haya algo en la columna del paciente que ni el paciente ni los médicos que lo estuvieron tratando que no lo sepan y a la hora de hacer la raquídea uno se encuentre con ese problema. Y por otro lado, que me pareció importante también, más que nada para los residentes que estamos en proceso de aprendizaje y de ir agarrándole la mano, es al componente del índice cuantitativo de dificultad en punciones intradurales, que básicamente tiene distintos parámetros que ayudan a cuantificar la dificultad de una punción. Entonces, acorde a cuántos intentos tuve, si tuve contactos óseos y cuántos los tuve, si tuve que usar más de uno o dos espacios intervertebrales, si el líquido que salió fue un líquido claro o si fue un líquido sanguinolento, directamente fue sangre, o si el paciente manifestó una o más parestesias, se va generando una escala de valor. La puntuación ideal sería 0, es decir, que en un intento, sin contacto óseo, en un solo espacio intervertebral, con un líquido claro y sin ninguna parestesia, yo le hice la raquídea. Y de ahí se arma una gama, de nuevo, de distintas dificultades en las punciones. Que lo cual, en lo personal, me pareció que estaba bueno ir analizándolo acorde a, bueno, a cada raquídea que voy haciendo, qué me sucedió. Tuve contactos óseos, tuve que cambiar de espacio e ir evaluando cómo voy mejorando mi técnica a medida que pasa el tiempo. Que probablemente ahora tenga más contactos óseos y más intentos que más adelante en mi carrera, si bien obviamente esto puede seguir sucediendo. ¿Puedo agregar una a esas? Sí, obvio. Uy. Que no está en la lista, y no sé si a ustedes les parece lo mismo, pero me parece muy importante, que es en cuanto a factores que predisponen a una punción dificultosa, el tema de la posición del paciente. Muchas veces quizás por
no tomarse un segundo más y ponerlo bien en posición, que esté medio sentado de costado, medio con los hombros caídos para un lado, se hace que sea dificultoso por el solo hecho de no haberlo acomodado bien, y cuando uno lo acomoda, Sí, vuelve a ser fácil. perfecto. Gracias. Ya que estamos, ¿puedo agregar yo una cosa? Así no te interrumpo después, aprovecho la interrupción. Dentro de las contraindicaciones, de la anestesia raquídea, yo tengo entendido que también, y no la veo ahí, una contraindicación es la estenosis aórtica severa, si no me equivoco. No sé si me pueden corregir, pero como para agregarla ahora y no decirlo al final. Sí, eso es cierto, porque probablemente le va a tener que hacer una sobrecarga, el corazón va a tener que compensar el desequilibrio hemodinámico que le vas a provocar vos con el bloqueo. Entonces, si está con una estenosis aórtica severa, no le va a alcanzar el flujo en cada bombeo al corazón para compensar eso, es cierto. Claro. En la estenosis aórtica severa tenés que tratar de evitar por todos los medios que el paciente no se te hipotense, porque tiene una poscarga disminuida. Claro, entonces, por ahí claro. hay una gran hipotensión. Ante la hipotensión que genera por bloqueo simpático, te vas a quedar sin paciente. Y si hay que hacerla, quizás en esas situaciones por ahí preferible. podría ser una opción. ¿Cómo? Hola. Yo te digo que quizás es mejor hacerle una anestesia epidural, ¿no? No, lo mejor es dormirlo. Lo que tenés que hacer es dormirlo, no hay otro. No jueguen con eso. Tener una estenosis aórtica severa, dormilo. No se le ocurra hacer un bloqueo subaracnoideo en ningún nivel porque se puede complicar muchísimo. Vos el paciente anestesiado con anestesia general lo podés manejar. Este paciente es inmanejable directamente. Lo que sí me gustaría acotar algo que es el paciente dentro de las... Ahí habla de las contraindicaciones relativas. El paciente operado de columna. En realidad, al paciente operado de columna se le puede hacer el bloqueo que quieras. El problema es que si ese paciente después tiene algún tipo de dolor en la espalda, cosa que es muy común que lo pueda llegar a tener, no por la anestesia, sino porque está operado de columna y suelen tener dolores, lo más probable es que ese paciente te diga que es por producto de la anestesia. Los operados de columna le ponen fierro y se lo ponen todos los cuerpos vertebrales. Nosotros no llegamos al cuerpo vertebral con este procedimiento. Un pinchazo no le va a hacer absolutamente nada. Y es cierto lo de la negación o rechazo del paciente. A mí me pasó las dos cosas. Pacientes que se rechazaban hacerse una anestesia raquídea y pacientes que rechazaban hacerse una anestesia general, que querían agregar una raquídea. Entonces, en realidad, eso vale para cualquier paciente, que te rechace lo que sea, nunca tenemos que ir en contra de la voluntad del paciente. Ese es un tema de médico-legal, que es el consentimiento del paciente. Para cualquier procedimiento uno se lo explica, si el paciente no quiere, no se hace. Se busca otra alternativa o se charla con el paciente. Adelante. Gracias, Doc. Bien, continúo. Bien, ahora hablaremos un poco del nivel. Este es el esquema clásico de los dermatomas y vemos a la derecha cómo en cada espacio intervertebral van saliendo las distintas raíces nerviosas, primero las cervicales, luego las torácicas, las lumbares y las sacras, y cada una de estas fibras a nivel aproximado irá dando la sensibilidad de lo graficado acá al costado a la izquierda. Obviamente entonces tenemos que tener en cuenta que acorde a la cirugía que voy a hacer es el bloqueo que yo necesito hacer. A nivel muy general, obviamente uno no es que lo calcula, es aproximado, así como los dermatomas son aproximados, los niveles son aproximados, pero sí tiene que tener en cuenta que para una cirugía abdominal superior o para una cesárea se necesita un nivel de bloqueo a nivel de T4,
una resección transureteral de próstata o una cirugía de cadera, necesitan aproximadamente un bloqueo a nivel de T10, y una cirugía de pie y de tobillo, si bien se pueden hacer bloqueos regionales, necesita un bloqueo al menos de L2. Sí es importante saber que hay algunas estructuras que están intraabdominales, como peritoneo, vejiga y útero, que si bien, por ejemplo, el útero anatómicamente se encuentra hasta T10, en una cesárea está expandido. Por eso es que para hacer una cesárea se necesita un bloqueo más superior. Es decir, y que además la inervación de ciertas estructuras es más cefálico de donde se encuentra la estructura. Entonces, por eso el bloqueo necesita ser un poco más elevado de lo que anatómicamente está el órgano. Bien. Con respecto a la técnica, si bien cada uno quizás tiene sus pequeñas mañas o nada, cosas que le gustan o le aseguran por experiencia cómo se debe realizar esta técnica, sí es importante que sepamos que hay 4 bases de lo que es la técnica de la anestesia raquídea, y es la preparación, la posición, la proyección y la punción. Con respecto a la preparación, implica tener todos los materiales adecuados, manteniendo la esterilidad necesaria para el procedimiento que se va a realizar. Con respecto a la posición, como había dicho Charlie, que es fundamental que el paciente esté, digamos, sentado. Por lo general, en los libros se recomienda que el paciente esté sentado con las piernas, digamos, colgando, no sé si me explico. Pero bueno, a veces esto no se da y no implica que no sea, digamos, que sea indispensable, pero sí lo es que el paciente disminuya la lordosis lumbar y exponga sus vértebras, y esto genere un aumento del espacio entre las apófisis, entonces hay más lugar para progresar la aguja y para poder ir atravesando las distintas estructuras anatómicas. Obviamente que el paciente no esté encorvado hacia un costado hacia el otro, sino bien hacia su línea media, bajando la cabeza, con los hombros relajados y no tensionados, y poder, dentro de lo posible, sentir las crestas ilíacas para encontrar el nivel a donde queremos ir, que es aproximadamente de L2 a L4. Con respecto a la proyección, uno puede ir a nivel de la línea media o paramedial. Por lo general uno intenta primero ir a nivel de la línea media, que es al nivel de la apófisis espinosa que uno tacta, o si no, paramedial es unos 10 a 15 grados, como se ve acá en el gráfico, hacia lateral, pero yendo hacia el mismo punto medial. Ahí no sé si se ve bien, pero sería 1 centímetro hacia lateral y 1 centímetro hacia caudal con respecto a la apófisis. Y voy a parar acá porque se está por parar el Zoom, así que voy a mandar un nuevo link para poder seguir con la clase. Dale. Perfecto.